Momentos críticos en la búsqueda del atacante de Maine. Las autoridades rodean su casa y le gritan que salga con las manos en alto. Una gran movilización policial un día después del peor tiroteo del año en el país. El paraíso turístico de Acapulco ahora convertido en un verdadero infierno. Hay miles de damnificados sin electricidad ni agua potable, mientras que una gran cantidad de viviendas y hoteles quedaron dañados. El estado de Texas busca autorizar a los policías estatales para que deporten directamente a los migrantes indocumentados. Una polémica propuesta que pronto podría convertirse en ley. Casi se me va mi nena, casi se me ahoga mi hijo también. El terror de una madre migrante llega a la frontera. Sus esperanzas de solicitar asilo se ven frustradas ante el temor de morir arrastrada por el río Bravo junto a su pequeña hija. El ejército de Israel inicia una de las mayores incursiones en Gaza desde el ataque de Hamás. Estados Unidos ya se prepara para enviar tropas a la zona del conflicto. Las catrinas se adueñan de las calles en la capital mexicana. Llegan maquilladas y con gran elegancia para preservar la tradición del Día de Muertos. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la noticia que ha conmocionado al país. Esta noche, en Lewiston, en el estado de Maine, la policía parece tener cercado al sospechoso identificado como Robert Card, que hace 24 horas asesinó a 18 personas, dejó otras 13 heridas. Dayani López, con toda la información, ya está con nosotros. Dayani, buenas noches. José, muy buenas noches. Robert Card, de 40 años de edad, por ahora enfrenta una orden de arresto por el asesinato de 8 personas, ya que aún faltan 10 más por ser identificadas. Card no es como cualquier otro sospechoso, ya que era reservista del ejército, por lo que es considerado armado y muy peligroso. A 24 horas de haberse registrado el tiroteo más mortífero en Lewiston, Maine, y en medio de una orden de queda para los residentes de esta pequeña ciudad, autoridades continuaban la búsqueda exhaustiva por aire y tierra de Robert Card, presunto autor de disparar indiscriminadamente contra más de 30 personas en 2 distintas localidades. Este jueves, alrededor de las 7:15 de la noche, hora local en Bowdoin, Maine, un convoy de agencias del orden federales, locales y estatales, así como vehículos blindados, rodeaban la casa donde vive Robert Card. Durante más de una hora, autoridades bajo la oscuridad, con la ayuda de drones y equipo táctico de alta tecnología, comenzaban a buscar al sospechoso. Asimismo, a través de un megáfono, gritaban instrucciones: "Estás arrestado, sal ahora". Ahora bien, sin confirmar si el sospechoso se encontraba dentro o escondido en el área, un helicóptero a baja altura rodeaba lentamente la casa donde la policía pidió a alguien que saliera. Robert Card, de 40 años, enfrenta una orden de arresto por cargos de asesinato. Currently, there is an arrest warrant for 8 counts of murder for Mr. Card. As those people are identified, the counts will probably go to the total of 18. Por su parte, quienes vivieron para contarlo no pueden creer que estuvieron a punto de perder la vida. And as soon as I turned and saw it was not a balloon, he was holding a weapon, I just booked it down the lane and I slid basically into where the pins are and climbed up in the machine. Tras la masacre, Card huyó de la escena y abandonó su vehículo. En él encontraron un arma de fuego. Un día después, en su hogar, autoridades encontraron una nota que, según la cadena ABC, se trataría de una nota suicida dirigida a su hijo. Familiares de Robert Card habían alertado a la policía y a las autoridades militares de que él estaba sufriendo un grave episodio de salud mental, donde escuchaba voces que decían cosas horribles sobre él antes de cometer esta masacre. O sea, mientras tanto, los residentes del área permanecen bajo un toque de queda mientras Card continúa prófugo. Por lo pronto, todas las escuelas y edificios municipales permanecerán cerrados. José. Muchísimas gracias por tu reportaje, Dayanis. Vamos a otra información. Después del paso del huracán Otis en México, en Acapulco ha quedado reducido, prácticamente escombros, mientras unos intentan reponerse, otros ya se aprovechan de la tragedia. Víctor Blázquez se encuentra precisamente en Acapulco, nos dice cuál es la situación que se vive en estos momentos. Inundaciones, destrucción, escombros, lodo y devastación forma parte del panorama del puerto de Acapulco y zonas aledañas. La conocida como zona turística por excelencia y centro vacacional icónico, ahora luce devastada con el 80% de los lujosos hoteles destruidos, las calles como basureros y más de 500,000 residentes sin electricidad. Esto es lo que el huracán Otis dejó a su paso. La gente de este puerto reclama atención. No quiero que nos manden militar nomás para que estén de adornos, que nos apoyen.
Las autoridades han dispuesto autobuses y hasta un puente aéreo para sacar a los miles de turistas varados. Incluso en las colonias la gente llega al caos por unas botellas de agua, mientras la comida sigue faltando. Yo en mi casa perdí totalmente todo y andamos buscando la manera de cómo. Ahorita yo soy diabética y no tengo nada para comer. Y mi medicamento todo se llevó el agua. Que vengan a traernos. Miren, chamacos. Pero eso no es todo. En las casas el lodo está por todas partes. Todo se echó a perder en una noche. Por eso, la desesperación invade. ¿Qué podemos hacer? Queremos ayuda, por favor. No tenemos agua para tomar, no tenemos víveres. Y para el Estado ya hay una declaratoria de emergencia para la inmediata atención nacional. Esta colonia es solo un ejemplo de las miles que existen en la misma condición. Aquí lo que abunda es el lodo, mientras lo que hace falta, en contraste, es el alimento, porque nos aseguran que la gente no ha comido desde hace 2 días atrás. En Acapulco, Guerrero, Víctor Velázquez, Noticias, Estrella TV. Pasamos información desde Washington, D.C., donde el nuevo presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, ha propuesto un proyecto de ley a corto plazo. Buscan evitar el cierre de gobierno el próximo mes. Johnson planea aprobar proyectos de financiamiento individuales en lugar de recurrir a soluciones temporales, marcando un cambio significativo en las estrategias anteriores. Y el representante por Nueva York, Jamal Bowman, se declaró culpable de activar la alarma de incendio del Congreso, lo que obligó a la evacuación del edificio justo antes de la votación del proyecto de ley de gastos el mes pasado. Bowman dijo estar arrepentido y aceptó pagar una multa de $1,000 y cumplir 3 meses de libertad condicional. En Texas avanza en el Senado estatal una polémica ley que pondría en riesgo a miles de migrantes indocumentados solo por transitar en el estado. ¿De qué se trata? Reina Luna en Mission, Texas, nos tiene los detalles. Las iniciativas antiinmigrantes aprobadas este jueves en Texas que empoderan a los agentes policíacos estatales para detener, encarcelar y hasta deportar migrantes podrían provocar la declaratoria del estado de emergencia por parte de organizaciones proinmigrantes y de derechos humanos. Por lo pronto, hay una advertencia. Tenemos una política sin precedentes en donde el gobernador de Texas, los políticos, sobre todo republicanos de Texas, han decidido usurpar la autoridad sobre la política migratoria. La aprobación de estas iniciativas, que de un momento a otro serán firmadas por el gobernador y convertidas en leyes, ha llenado de miedo a las comunidades migrantes. El poder dado a los policías estatales les permitirá con cualquier pretexto detener a quien quieran. Esto va a limitarnos a seguir nuestras actividades cotidianas. Con las iniciativas aprobadas también queda autorizado el uso de $1,500 millones más para el muro fronterizo, cárceles para inmigrantes, traer más soldados o policías. Pero con esta última partida suman más de $11,000 millones con el mismo objetivo. En los últimos 4 años, un gasto escandaloso y para muchos inútil. Pueden poner todo lo que quieran, pero no va a ser de ninguna manera va a ser un impedimento para que las personas lleguen a Estados Unidos. Las comunidades migrantes no se quedarán con los brazos cruzados ante esta nueva embestida y preparan varias movilizaciones para este fin de semana. Los expertos dicen que usted necesita saber que la Constitución de este país está por encima de todo. Usted tiene derechos. También recomiendan no firmar ningún documento. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. En otras noticias, una madre emigrante junto a sus 2 hijos busca desesperadamente pisar suelo americano. Intentó cruzar el río Bravo, pero el temor a la muerte se lo impidió y por eso no ha podido lograr su objetivo. En Piedras Negras, Coahuila, Efraín González nos tiene su historia. Esta gran caravana de alrededor de 300 migrantes cruzó en las últimas horas a Eagle Pass, Texas. El temor de ser arrastrada por el caudaloso río Bravo hizo retroceder a esta madre hondureña junto a sus 2 hijos, una recién nacida y un pequeño. Pero, ¿cómo lo vio ahorita el río? Lo vi muy feo. Casi se me va mi nena, casi se me ahoga mi hijo también. Mejor no. Como la mayoría de los cientos de migrantes que cruzaron en esta multitud, Jocelyn señala que no pudo obtener cita de asilo por medio de la aplicación CBP One. 3 meses, y hace 3 meses estoy pidiendo la cita y no me la dan. Por CBP One. ¿Y por eso decidió cruzar por el río? Sí.
Las autoridades locales vigilan el paso de estas caravanas. Advierten que podrían llegar más en los siguientes días debido al tránsito de miles de migrantes en trenes de carga de Nuevo León a Coahuila. Acompaña grupos a casa al migrante o se encamina a ciertos lugares que ellos tienen destinados para que no les roben, no los asalten. ¿En trenes están llegando? ¿Cómo están llegando? Aparentemente están llegando en trenes. Las grandes cantidades de migrantes, principalmente venezolanos como Alexander y su familia, descienden del tren a mediación de Coahuila, donde deben caminar por horas hasta la frontera. Hambre, sueño, frío, de todo un poco. Empezar por los niños que son los que están sufriendo. Uno se siente alegre, contento, un poco decaído, pero contento. Los cruces de migrantes en la frontera de Eagle Pass, Texas, han escalado hasta 1,500 por día, entre los cuales se reportan en la última semana por lo menos 2 ahogamientos, sin que aún se recuperen los cuerpos de las víctimas. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Las autoridades federales han presentado una nueva estrategia en contra de productores y traficantes de fentanilo. El plan involucra varias agencias que buscan confiscar materiales que se utilizan para la fabricación de la mortal droga. La patrulla fronteriza, el servicio postal van a trabajar en conjunto para identificar rutas y cargas sospechosas de elementos químicos, al igual que otros productos que se usan para fabricar estas pastillas. Breve pausa, más noticias al regresar. Sean con nosotros. Israel empieza su ofensiva terrestre y gana terreno en el norte de la Franja de Gaza. Crecen los delitos de odio en el país tras el inicio de la guerra en Medio Oriente. Las Catrinas han tomado las calles de la Ciudad de México. Un colorido desfile dio inicio a los festejos por el Día de Muertos. En la guerra en el Medio Oriente, Israel ya prepara el terreno para una invasión terrestre en la Franja de Gaza, mientras que Estados Unidos ya movilizó a cientos de tropas a países cercanos. Todo esto para disuadir a otras milicias de entrar al conflicto. En Washington, DC, Alfredo Miranda nos amplía. Israel hizo público un video en el que se observa a sus tanques ingresando a Gaza durante la noche y atacando objetivos de Hamas en preparación para una ofensiva mayor. Anoche condujimos una operación de limpieza para remover amenazas potenciales que pudieran impedir una potencial operación terrestre. La idea es remover todas las amenazas que pudieran desbaratar la operación militar. Paralelamente, los ataques aéreos israelíes continuaron. Ambulancias recorriendo áreas de Gaza después de que hubieran 250 ataques en el último día, según las fuerzas de defensa israelíes, que aseguran estar enfocadas en la infraestructura de Hamas. Sin embargo, un creciente número de civiles son víctimas de los misiles. Más de 7,000 palestinos han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud, y los hospitales están luchando por salvar a los heridos con poco combustible y vituallas. El nivel de muerte y destrucción causado por los ataques aéreos va mucho más allá de lo que Israel hiciera en cualquiera de las anteriores guerras. Lancen o no una incursión por tierra a gran escala, la demanda es por un inmediato cese al fuego. El bombardeo tiene que parar. Mientras Israel continúa con sus ataques, el Pentágono anunció el envío de efectivos militares al área de conflicto, aclarando que no tienen como destino Israel. Como parte de nuestros esfuerzos por disuadir un conflicto más amplio y reforzar aún más nuestra protección estadounidense, confirmo que aproximadamente 900 soldados son y serán desplegados al área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos. Estados Unidos ya ha movilizado, entre otros, 2 portaaviones para disuadir a Irán y a las milicias de Hezbollah en el Líbano de entrar en el conflicto. No hay una solución militar. Esa es la lección de la llamada guerra global contra el terror. Esa es la lección que el presidente Biden aconsejó a los israelíes y que deberían aprender. Israel aseguró hace ya varios días estar lista para una invasión a Gaza. Aún no está claro si la situación de los rehenes está evitando que se dé la orden. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Han aumentado los crímenes de odio en el país a raíz de la guerra entre Israel y Hamas, precisamente. Así lo advirtió el Buró Federal de Investigación y el Departamento de Seguridad Nacional después del asesinato de un niño palestino de 6 años en Illinois que ocurrió hace un par de semanas.
Las amenazas contra comunidades e instituciones judías, musulmanas y árabes en Estados Unidos se han triplicado en las últimas semanas. Regresamos después de la pausa con más noticias aquí en Cierre Edición. La FDA analiza reportes de afecciones cardíacas por combinar las vacunas de COVID e influenza. Un impresionante y colorido desfile de catrinas en la capital mexicana anuncia la pronta llegada del Día de Muertos. Imágenes y detalles al regresar. La Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como el FDA o el FDA, analiza varios casos donde aparentemente han presentado accidentes cerebrovasculares por la combinación de vacunas de influenza y COVID en adultos mayores. En Miami, Anthony Belchi nos tiene más detalles. Las vacunas contra el coronavirus podrían tener serias contraindicaciones. Un estudio revela que las dosis aumentarían el riesgo de accidente cerebrovascular en adultos mayores, especialmente cuando la dosis se combina con algunas vacunas contra la gripe. Anti es contra y viral es virus que están disponibles para poder ayudar al cuerpo a combatir el virus que se está multiplicando en nuestros cuerpos. Pero parece que sus efectos serían contraproducentes. Es el segundo estudio que alerta de este tipo de riesgo elevado. Los CDC y la FDA han admitido que hay un riesgo pequeño e incierto en aquellos adultos mayores que habían recibido la dosis anti-COVID y contra la gripe el mismo día. Por eso, la preocupación. Y seguirnos educando sobre este tema es muy importante. Tomar información de varias fuentes también es muy importante. Solo se han detectado 3 ataques al cerebro por cada 100.000 dosis administradas. Pese a eso, no hay que bajar la guardia. Pero también podría complicar a personas que tienen más susceptibilidad de complicaciones, como adultos mayores, ancianos, y también personas que tengan enfermedades crónicas pulmonares o enfermedades debilitantes. Además, hay otros 5 estudios que, aunque intentaban encontrar un vínculo entre ambas vacunas, sostienen que no hay ningún riesgo adicional. Puede ayudar al sistema inmune a prepararse para el virus en general. Los médicos insisten en que hay suficiente evidencia científica para demostrar que las vacunas son efectivas contra el coronavirus, por lo que dicen que no hay que tener miedo contra estos antídotos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En Venezuela han proclamado a María Corina Machado como la candidata de la oposición hacia las elecciones previstas para el 2024. A pesar de las garantías del gobierno de Nicolás Maduro, los fiscales han abierto una investigación criminal contra los organizadores de las primarias por supuesto fraude de identidad, al igual que usurpación de autoridad. Y un avión de combate chino por poco y se estrella con un bombardero estadounidense. Esto ocurrió sobre el mar de China Meridional. Ocurrió durante una intercepción nocturna. Ve las imágenes. El pasado martes, cuando el avión de caza chino estuvo a tan solo 10 pies de distancia del estadounidense y por poco causa una verdadera tragedia. Esto ocurre a pocas semanas de que el Pentágono diera a conocer unos 15 videos de riesgosas maniobras de pilotos chinos hacia aviones estadounidenses. Y se acerca la celebración del Día de Muertos en México y la capital del país se llevó a cabo una espectacular procesión de catrinas. El colorido desfile llamó la atención de miles de asistentes. Arturo Vega, nuestro corresponsal, estuvo presente y nos tiene los detalles. Miles de catrinas ya engalanan la Ciudad de México. Con máscaras luminosas, trajes típicos y vestidos elegantes, caminaron sobre Paseo de la Reforma en la ya tradicional mega procesión de catrinas. Las caras de las personas sirvieron como lienzo para plasmar a la calavera garbancera, figura creada por Guadalupe Posada para burlarse de la aristocracia mexicana de finales del siglo XIX. Desde las 12 más o menos empecé a armar mi copili, a ponerle las plumas, a atuendarme. Es la oportunidad de, más que nada en estas fechas, de todos poder a nuestra cultura representarla. Representa alegría, más que nada también representa nuestras costumbres. Desde 2014, Jessica Esquivias es la responsable de este evento. Tenemos varios contingentes específicos, ¿no? Con diferentes temáticas. Por ejemplo, novios y novias, tenemos batucada, quinceañeras, prehispánicos, entre muchos otros. Esta procesión busca preservar la tradición del Día de Muertos, fecha en la que los mexicanos se ríen de la muerte porque celebran la vida. Además, sirve para que los artistas expongan su trabajo.
¿Sabes qué me encanta a mí de las Catrinas? Cada Catrina que yo hago es bien particular, porque así como el rostro de cada persona no es el mismo, obviamente al estar haciendo una Catrina yo me baso en las facciones de cada persona. El trabajo de 150 maquillistas se vio reflejado por la noche. 12,000 voluntarios participaron en esta procesión y 60,000 personas presenciaron el desfile. Así es como los capitalinos rinden homenaje a la Catrina, ícono de la cultura popular de nuestro país. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Breve pausa, más información en minutos. Vaya sustituto que se llevó un guardia de seguridad de un hotel en Aspen, en Colorado. Lo atacó cuando menos lo esperaba un enorme oso negro que andaba por la cocina muy tranquilo. Afortunadamente solamente sorprendió al guardia con esperado ataque. El oso salió en dirección opuesta, no se volvieron a ver las caras. El hombre resultó con heridas muy leves y el oso ya fue capturado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le deseamos muy buenas noches. Los esperamos mañana en cierre de edición. A continuación, quédense porque por ahí viene Juan Santos en vivo. Yo soy José Armando Ronz.